Un saludo especial. Estamos en una charla de la Maestría en Gestión Inteligente de la Cadena de Abastecimiento, donde hablaremos sobre innovación y competitividad en la gestión de la cadena de abastecimiento. Empezando con este tema, en esta presentación, tenemos en esta diapositiva que ustedes ven cuál es el comportamiento histórico de la competitividad del país. El indicador típico para revisar la competitividad de un país es el Producto Interno Bruto entre el número de habitantes, esto en dólares, esta cifra en dólares. Aquí lo que podemos ver es cómo Colombia en los últimos años se ha mantenido entre 6.000 y 7.000 dólares por habitante en productividad, mientras que tenemos países referentes como lo es Uruguay, que actualmente ya está en sobre los 20.000 dólares por habitante. Entonces, la gran pregunta para Colombia, para las empresas colombianas, es cómo aumentar la productividad. Aquí lo primero que identificamos es que Colombia está rezagada en productividad. Vemos que hay países referentes en Latinoamérica que han logrado tener políticas públicas y emprendimientos que han aumentado sustancialmente su productividad y que ya están entrando a lo que se llama países desarrollados por sus economías, con economías desarrolladas, que ya los pone en un nivel de calidad de vida como Europa. Entonces es importante identificar que Colombia y las empresas colombianas tienen que apuntarle a mejorar la productividad y que esto es posible. Uruguay nos cuenta que este caso es posible. ¿Qué es lo que han hecho otros países? Por ejemplo, Estados Unidos ya tiene una productividad por encima de 70.000 dólares por habitante. Allá es a donde tenemos que buscar a llegarse. Y no es simplemente decir, esos son países desarrollados que ya lo lograron, sino preguntarnos nosotros, colombianos, nuestras empresas, cómo vamos a mejorar la productividad del país. No necesariamente 70.000, pero sí, ¿por qué no como el caso uruguayo o como cualquier país europeo, ¿sí? Ya sobre los 30.000 o 40.000? Ese es el sueño y de eso se trata esta charla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer las empresas colombianas para por lo menos llegar a un estándar como el uruguayo? Entonces, ¿cómo se mejora la competitividad de un país? Primero, lo más importante, estamos hablando a toda hora de inteligencia artificial, pero quienes toman decisiones, quienes ejecutan proyectos, quienes trazan las estrategias, son las personas. Entonces, es el capital humano quien debe formarse para trazar estrategias empresariales y de política pública para hacer los países mucho más productivos. Para ello que necesitamos infraestructura moderna. Colombia lo que tiene es un gran capital, un potencial en agricultura. Para que esta agricultura pueda llegar a la exportación en temas de commodities, necesitamos mejorar la infraestructura y la accesibilidad a los puertos con transporte económico. Y esto solamente se logra teniendo infraestructura eficiente y bien diseñada. También necesitamos innovación y tecnología en las cadenas de abastecimiento, tenemos que industrializarnos más, que la industria no se logró en un comienzo, pero esto Colombia tiene que desarrollar empresas que mejoren la industria, soportado en un agro que es uno de nuestros grandes potenciales. La innovación y el desarrollo y la inversión en innovación y desarrollo de las empresas colombianas y el Estado colombiano es bajo con las comparaciones internacionales. Entonces, si lo que queremos es hacerlo como Uruguay o como España o como Alemania, las empresas tienen que invertir más en innovación y desarrollo y el Estado también tiene que aportar mucho más en este rubro para que las universidades y las empresas se soporten para mejorar la productividad de los países mediante la implementación de las nuevas tecnologías. También tenemos que tener apertura comercial y conectividad global, pensar en cómo vamos a exportar, aumentar nuestras exportaciones y cómo reemplazar nuestra dependencia de las exportaciones del petróleo en otros rubros. Ahora, más adelante, voy a mostrarles casos latinoamericanos que tienen unas exportaciones soportadas en otros sectores que no es el minero. Y por último, necesitamos aporte del Estado. Necesitamos un Estado eficiente, un Estado que desarrolle políticas públicas que promuevan el emprendimiento, donde haya transporte económico, seguridad y estabilidad. Los inversionistas, quienes ponen la plata para las empresas, no van a invertir en un país que no ofrezca una seguridad y una garantía de que los recursos no van a ser apropiados por un Estado o que va a haber inseguridad, tanto jurídica como de violencia. Entonces, esas son cosas que tenemos que apostarle desde las cadenas de abastecimiento y desde las empresas a pedirle este tipo de cosas al Estado. En esta diapositiva
presento dos casos de referencia, voy a comparar con el colombiano sobre el poder que tiene la agroindustria para las economías. El caso argentino es muy interesante porque la mayor participación de las exportaciones de Argentina vienen de la agroindustria, casi sobre el 90%, mientras que para Colombia el mayor producto de exportación es el petróleo. Entonces, esto es para mostrar que se puede reemplazar el petróleo, que tenemos un gran potencial, pero para ello tenemos que mejorar la competitividad de nuestra agroindustria. La productividad de la agroindustria argentina es de 100.000 millones de dólares, mientras que la de Colombia es de 31.000 millones de dólares. Otro gran referente en el tema de la agroindustria son los Países Bajos, con unas hectáreas cultivables de solo 2 millones de hectáreas cultivables versus los 10 millones que tenemos en Colombia de posibilidad de potencial agrícola. Ellos están produciendo 65.000 millones de dólares y con una población de 18 millones de habitantes. El reto para nosotros es con 52 millones de habitantes y 10 millones de hectáreas cultivables, incrementar ese rubro que están produciendo las agrocadenas, ¿sí?, en 2 o 3, por lo menos. Ese sería el objetivo. Y Colombia tiene todo el potencial para hacerlo. Pero necesitamos mejorar aspectos desde el supply chain. Desde el punto de vista logístico, Colombia tiene un costo logístico alto. Actualmente el costo logístico está en el 17%. ¿Qué es este costo logístico? Es el porcentaje del costo de las ventas sobre lo que vale el producto que se está vendiendo. Los países OCDE tienen un promedio de costo logístico del 9% y Colombia, por la infraestructura que tiene y por las ineficiencias logísticas, en este momento está teniendo unos costos logísticos del 17%. Esto está muy supeditado al tema del transporte, al costo del transporte. De ahí la importancia de mejorar las redes de infraestructura de transporte para que tengamos transporte más económico para poder potenciar la agroindustria. Entonces, ¿qué necesitamos para mejorar la productividad de las cadenas de abastecimiento? ¿Cuáles son esas estrategias que se requieren? Entonces, las empresas necesitan identificar las necesidades y las expectativas del mercado. Necesitan analizar el entorno económico y el potencial del mercado y las necesidades del mercado. Diseñar la propuesta de valor acorde a la competencia y las necesidades de los clientes, estructurar los proyectos, asignar recursos y adoptar métodos y tecnologías para diseñar y producir con los estándares con que produce el mundo, porque si no producimos económico y si no producimos con la calidad adecuada, no nos van a comprar nuestros productos. Aquí les muestro dos casos de éxito nacionales de la implementación de una estrategia de este tipo. Entonces, uno es de uno. Las necesidades y expectativas del mercado. Colombia tiene 16 millones de personas que viven con menos de 15.000 pesos al día. Entonces, hace 15 años, cuando nació el D1, quien creó el D1, identificó que la canasta familiar, las personas no podían comprar mucho de la canasta familiar. Entonces, él dijo, Colombia tiene un potencial para desarrollar este tipo de modelo de negocio que es diferente a los supermercados que existían en su momento. Entonces, ¿el qué dijo? Vamos a analizar el entorno. Colombia tiene un capital agrícola y produce producto agrícola barato. Entonces, ¿cómo cómo la empresa de uno puede tener estrategias de procurement, puro tema de supply chain, de cómo obtener, poder a través de sus canales, obtener productos de venta al público con precios inferiores a lo que en ese momento actualmente existía, ¿sí? Entonces, ahí viene su propuesta de valor. Para el tema de supermercados, no se basa en infraestructura, en locales muy grandes y muy bonitos, sino que se centra en tener locales de 300 metros cuadrados, donde cambia los proveedores y todo se maneja y bueno, no todo, pero sí una gran cantidad del producto se maneja mediante maquila, ¿sí? No teniendo los productos de marca tradicionales, diciéndoles que compren el producto colombiano, agrícola y lo transformen manteniendo un margen bajo. Su estrategia es ofrecer productos de bajo costo. Eso lo vemos específicamente en productos como la leche, que es el producto que más se vende. Entonces hay una gran diferencia en el valor de las marcas tradicionales de leche en Colombia versus la leche que se vende en el D1. Y así hay un 70% del producto de portafolio del D1 que se vende con
maquilas y producción nacional. Y el otro 30% es buscar en el mundo productos económicos, traerlos a Colombia, manteniendo un margen de rentabilidad no tan alto como lo tenía la competencia. Eso hace que en un mercado como el colombiano, donde hay 16 millones de personas con ingresos inferiores a 15.000 pesos, puedan tener acceso a productos económicos de la canasta familiar. ¿Y qué fue lo que logró de uno con esto? Actualmente el de uno es la tienda de mercado, de retail de comida, que más se está vendiendo en el país. ¿Sí? En tan solo 15 años se consolidó a ser el dominante en el sector retail en Colombia. Eso es gracias a análisis de la estrategia del supply chain. ¿Sí? Y otro muy interesante, ya desde el punto de vista de política pública y de llegar a campesinos, es lo que hizo la Federación Nacional de Cafeteros, que es un esfuerzo que lleva muchas décadas, pero que con innovación y desarrollo han desarrollado nuestra propia cepa de café, la variedad Colombia, resistente a la broca, y han trabajado con 500.000 familias para tecnificar el agro colombiano. Entonces ya manejan altos volúmenes de producción por hectárea, ¿sí? Desarrollo de cepas y la capacidad de exportar eso a los mercados internacionales. Ahora, ¿cuál es el reto para la federación? No es exportarlo como un commodity, sino que los caficultores saquen productos de café de alta calidad, cafés de alta calidad, y sean capaces de capturar ese valor para el propio caficultor, que no sea que la rentabilidad del gran margen se quede afuera, sino que sea el caficultor quien pueda vender libra de café a 30.000 pesos, a 40.000 pesos, que es muy diferente al precio que le compran cuando lo vende a través de commodity. Bueno, aquí vemos un análisis de provisión de infraestructura. Desde el tema del supply chain y la competitividad es muy importante analizar dónde vamos a colocar nuestras instalaciones logísticas, aprovechando la infraestructura actual, y también puede decir al gobierno nacional la importancia de mejorar esa red de infraestructura. Entonces ahí se identifica que el llano necesita mejorar su conectividad, que hay una gran cantidad de municipios con potencial agrícola que pueden producir commodities, pero que el costo del transporte es prohibitivo. Entonces, si queremos desarrollar el campo en Colombia, necesitamos que muchos municipios de Colombia estén mucho mejor conectados a bajo costo, con infraestructura que sea muy eficiente para el tema del transporte. Entonces, todo este tema de la competitividad y de la analítica es para que podamos utilizar técnicas de la logística 4.0, la logística inteligente, para planear mejor nuestras operaciones y operarlas de forma mucho más eficiente. ¿Sí? A continuación, les voy a mostrar algunos casos de éxito. Aquí vemos cómo se utiliza diseño de software de ruteo de vehículos para planear mucho mejor la operación de los temas de paquetería y de transporte. Ya las empresas en Colombia están utilizando tecnología para planear mucho mejor sus operaciones, y hay tecnología desarrollada en el país. Ese es un caso bien interesante. Ya hay varios proveedores de tecnología en el país. Hoy en día una empresa de paqueteo que no esté utilizando la tecnología IoT y la inteligencia artificial para planear sus rutas y hacerle seguimiento a sus vehículos, pues está perdiendo potencial, ¿sí? Para ser económico. De hecho, en grandes empresas ya todas tienen temas de planeación de rutas, ¿sí? Porque se sacarían del mercado si no utilizaran la tecnología. Ahora el reto es las empresas que tienen flota propia, que se dedican a otras industrias, optimicen su operación teniendo este tipo de tecnologías dentro de sus organizaciones. Aquí vemos un potencial que tiene el tema de IoT para mejorar la productividad de los cultivos. Aquí viene el tema de abonos y el tema de riego. Es muy diferente la obtención que se tiene de riego cuando yo no utilizo riego a cuando utilizo riego, ¿sí? En la productividad del cultivo, y adicionalmente no es lo mismo por aspersión que cuando yo tengo cultivo por goteo controlado con IoT. En esta diapositiva les presento un caso de uso de inteligencia artificial que desarrolla la Pontificia Universidad Javeriana para la Secretaría de Movilidad. En esta iniciativa lo que hacemos es utilizar las cámaras que tiene la Secretaría de Movilidad y les aplicamos inteligencia artificial para hacer el conteo en tiempo real del número de vehículos que están pasando por las vías. Esto ayuda para entender si hay accidentes en ese tramo, si estábamos esperando que hubiera determinado flujo y hacemos la identificación de que están pasando menos vehículos, puede ser que antes hubo un accidente y por eso hay un bloqueo. Y eso también permite determinar cómo es el uso
vías en Bogotá, ¿sí? Esta es una aplicación diseñada específicamente para la Secretaría de Movilidad. Entonces, este es un conjunto de tecnologías y aplicaciones que les mostramos desde la maestría, pero lo importante es que las empresas identifiquen cuáles son las tecnologías que les pueden ayudar a ser más competitivos. El modelo de madurez de la logística 4.0 se basa en 5 etapas. Primero, pues identificamos, nos llama la atención ciertas tecnologías, como lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial, pero nosotros necesitamos en nuestras cadenas de abastecimiento y nuestras empresas identificar qué tecnologías tienen potencial. No toda tecnología es aplicable a toda empresa. Entonces, lo primero es cuáles tienen potencial. Después debemos identificar cómo esa tecnología se aplica en nuestra empresa. En el nivel 4 llevamos eso a prototipado, miramos y evaluamos más bien cuál es el beneficio y ya después en el nivel 5 implementamos esa tecnología y el conjunto de tecnologías adicionales que nos permiten hacer el ciclo de mejora para tener productos más económicos con mejores diseños y esto no implica, y esto implica pues no, digamos, el tema es cómo generar valor con esas tecnologías, ¿sí? Para ello, ¿qué metodologías utilizamos? La metodología del Design Thinking. Esta es una metodología que nace de las universidades, de Stanford principalmente, donde lo que buscamos es que las personas que trabajan en las universidades y los científicos, los innovadores, no trabajen solos, porque llegan a productos que no son demandados por la industria, sino que desde el comienzo, desde la ideación, estemos identificando cuál es la necesidad del mercado y de las empresas que vamos a satisfacer, ¿sí? Entonces, primero empatizamos con el cliente, con los usuarios, definimos los requerimientos e ideamos una solución. Ahí ya después de que decimos vamos a hacer esta solución, prototipamos y validamos con el usuario para sacar productos viables comercialmente. Entonces, de aquí nace la Universidad de Stanford con todo lo que pudo hacer para Silicon Valley. Gran parte del desarrollo de Silicon Valley con empresas como Hewlett Packard y Google recientemente nacen de ingenieros formados en Stanford que tenían ese enfoque de innovación. Y dado que para Colombia es un referente, podría ser un referente en el tema de agroindustria, el Silicon Valley del sector agroindustrial se llama la Universidad de Wageningen en los Países Bajos. Es exactamente lo que hizo Stanford para Silicon Valley, pero es lo que hace que los Países Bajos sean uno de los grandes productores o el segundo mayor exportador de agroindustria en el mundo. ¿Sí? Siendo un país muy pequeño, utilizando tecnología con esta universidad, con la relación empresa, universidad, gobierno, desarrollan este tipo de agroindustria que está utilizando muchísima tecnología. Entonces, la invitación es que si Colombia quiere mejorar su agroindustria, necesita hacer innovación, necesitamos trasladar eso a los agricultores y a las cadenas productivas. ¿Sí? Puro tema de supply chain. Bueno, esta es una presentación de la maestría en gestión inteligente de la cadena de abastecimiento. Esto es lo que se ve durante el programa, que se busca formar capital humano, analizar la infraestructura que tenemos, analizar cómo operamos esa infraestructura, tener temas de innovación y tecnología, buscar apertura a otros mercados y satisfacer las necesidades del mercado interno. Allí también hay un gran potencial y analizar las políticas públicas desde el punto de vista de los gremios. Es muy importante que los gremios trabajen de la mano con las universidades para poderle decir al gobierno nacional esto es lo que necesitamos. Estos son los planes concretos que necesitamos para mejorar la productividad del país y para tener muchas más personas por debajo de ese nivel de pobreza de menos de 15.000 pesos al día para vivir en Colombia, que en este momento tienen 16 millones de personas esa condición. Y esto se logra es mediante aumentar la productividad de las cadenas de abastecimiento. Mi nombre es Nicolás Rincón, si desean contactarme, ahí está mi correo. Muchas gracias.